esperanza suprema de parte del pastor Efraín Valverde Sr. Es un mensaje que aquí se aplica para estos días. Hay que no desmayar, hay una esperanza suprema. El Señor en esa tierra eterna, así dijo el rey David, y así yo digo hoy al Señor, por tanto espero mirar muy pronto su rostro en gloria y vivir con él. Esperanza suprema, esa es gloriosa meta de cada hijo de Dios. Lo que aquí hubiere de padecer no se compara con nuestra gloria en la venida del Señor. La higuera Estamos hablando de que Israel, ha brotado porque Israel ha vive sufrido. ante el mundo. Hoy Israel, grandes señales se están cumpliendo. Dios a su pueblo redimitirá. Su iglesia también espera en ese día en que habrá solo un rebaño y un pastor, como lo dijo Cristo el Señor. Esperanza suprema, esa es gloriosa meta de cada hijo de Dios. Lo que aquí hubiere de padecer no se compara con nuestra gloria en la venida del Señor. Hermano, si hoy por su nombre tú estás sufriendo tribulación, fija tu vista en la recompensa y no desmayes tu corazón. Promesas fieles y verdaderas son las palabras de nuestro Dios. Hasta el cielo y también la tierra, a sus palabras no pasarán. Esperanza suprema, esta es gloriosa meta de cada hijo de Dios. Lo que aquí hubiere de padecer no se compara con nuestra gloria en la venida del Señor. Ahora vamos a escuchar a mi hijo Alfredo Jr. Va a cantar un canto para la honra y gloria del Señor. Which song? Padre de Cristo, Quiero cantar este canto que es majestuoso, poderoso. Okay.
Oh Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postramos hoy ante sus pies. Jesucristo majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postramos hoy ante sus pies. Jesucristo es Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postramos hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Padre Celestial, en tu nombre todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu unción, pidiendo tu sabiduría. Ayúdame a desarrollar este mensaje a tu pueblo, Señor. Prepara a tu pueblo para que ellos puedan escuchar lo que dice el Espíritu tuyo, el Espíritu, la voz del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Bajo mis labios y también todos los que están afligidos ahorita, todavía de pandemia, el coronavirus está corriendo por esta nación. Aún entre nuestros hermanos se escucha de hermanos, hijos tuyos que están contagiados
por ese virus asesino. Ayúdalos, Señor Jesús. Ayúdalos, Señor Jesús. Estamos en una guerra intensa. Estamos en una guerra invisible. Señor, ayúdanos no relajarnos. Ayúdanos a seguir buscando tu rostro. Porque a veces puede pasar tiempo y porque no ha llegado a nuestra casa, nos relajamos, bajamos la guardia y nunca sabemos dónde está ese virus alrededor de nosotros. ¿Y por qué hemos bajado la guardia? Esta contaminación, esta plaga entra a nuestra casa. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Dame la unción, el poder, la sabiduría, como desarrollar este mensaje a tu pueblo, a tus hijos. También sigue despertando a tus hijos, a tus hijas y especialmente pastores que se ponen en el púlpito atrás suben a la plataforma, pero realmente es una vida de devoción, una vida de pasión. Hablan porque saben hablar, saben la palabra del Señor, pero no hay ese respaldo, no hay esa unción, porque no toman el tiempo para buscar tu rostro, ir a tu trono de gracia y encontrar unción, encontrar un mensaje de ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Abre sus Biblias a Romanos, capítulo 8. Romanos 8. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Ahora el Señor, hablando por la pluma del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, estaba aquí, aplica la misma sentencia que el Señor puso en Salmo 44. Salmo 44, verso 22. Empero por tu causa nos matan cada día. Somos tenidos como ovejas para el matadero. Cuando el pueblo de Israel comenzó a pasar por el holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, yo sé que mucho pueblo judío comenzó a decir: Dios, ¿dónde estás? Si
tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué tenemos que pasar este terrible holocausto? Cuando fueron metidos adentro de esas cámaras de gas y con los soldados de Alemania sellaban las puertas y el pueblo de Israel engañados que iban a recibir un baño porque ya tenían días sin bañarse, ya tenían y los llevaban en vagones de trenes, todos sudados, y llegaban a esos campos de concentración, desesperados, y luego los soldados nazis, los soldados de Alemania, los metían adentro de esos cámaras de gas. Y ellos como ovejas, el pueblo de Israel como ovejas al matadero, inocentemente iban y luego abrían las llaves para recibir agua caliente. ¿Y que recibían? Gas para ahorcarlos, para sofocarlos. Y luego dice la historia que las puertas de esas cámaras estaban marcas de rasguño que estaban en esas puertas. Y gritaban, bramaban, con desesperación. Yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por el entrenamiento en el ejército militar. Nos metieron a una de esas cámaras de gas como entrenamiento. Pero nosotros teníamos el máscara con nosotros. Pero nos permitieron a observar, respirar ese gas por unos cuantos momentos. ¿Sabe qué, hijos? Se siente horrible. Te sientes que te estás ahogando. Y luego era entrenamiento cómo poner tu máscara contra el gas. Pero tuvimos suficiente tiempo para recibir el gas en nuestros pulmones, nuestra garganta, nuestros ojos instantáneamente comenzaron lágrimas comenzaron a salir de nuestros ojos. Nuestra nariz comenzó a salir como destilar agua como mocos de nuestra nariz. Y comenzamos a toser en una forma muy, muy profunda. Yo pasé por eso. Pasamos por eso. Por unas cámaras de entrenamiento. Yo sé lo que se siente. Lo que se sintió el pueblo de Israel en esas cámaras de gas. Algo horrible. Cuánto clamor se elevó cuando ese gas estaba llenando esa cámara de gas. Desesperaciones tremendas. Quizás dijeron, ¿dónde estás, Dios? Dios, ayúdanos. Dios, ayúdanos.
pero no se escuchó voz. ¿Y cuántos miles y miles y miles y miles y miles, cientos miles judíos inocentemente como corderos al matadero? ¡Qué tremendo! Podemos decir, hay una injusticia en Dios. Pero, Hijo de Dios, Romanos 8:28 dice, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito que son llamados. Dios tuvo un propósito para que el pueblo Israel tenía que pasar por el grave, horrible holocausto. Pero hijo de Dios, hay que entender que nunca las pruebas en Dios es para derrota. Nunca. Por eso el canto de agradecimiento dice del pastor Efraín Valverde Sr. La prueba que has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición. Las pruebas que el Señor pone en nuestra vida no son para derrota. Parece que son para derrota, pero son para bendición. Pero el Señor dice que nos lleva como ovejas de matadero. Pero por eso vamos para atrás a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 35. Hablando de la angustia, hablando del dolor, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Queremos enfocar sobre la angustia. ¿Qué sucedió a causa de la angustia del pueblo de Israel? 6 millones judíos murieron. Y luego, después que murieron en esas cámaras de gas, fueron llevados a los hornos. Y sus cuerpos fueron quemados. Que el cuerpo humano, cuando es quemado, se huele horrible. Imagínate varios cuerpos en esos hornos de concentración que quemaban esos cuerpos. Y luego dice Salmo 102 que el pueblo mezclaba su pan, comía su pan mezclado con ceniza, con el mismo ceniza de sus hermanos que se estaban siendo quemados. ¡Qué horrible! Ellos comían su comida, su pan, porque tenían hambre, pero eso de la ceniza salía de sus chimeneas y flotaban en el aire. Y los judíos tenían que comer
y mezclaban su pan, comían su pan con lágrimas y ceniza. Tremendo, cosas tremendas tuvo que suceder en el horrible holocausto. ¿Y qué pasó con ese, a causa de ese holocausto? Cuando ya Estados Unidos e Inglaterra ganaron la guerra, las naciones fueron a esos campos de concentración y miraron qué terrible eran esos campos de concentración, que el pueblo judío trató de escapar de diferentes formas. Trataron de ir a Italia y Grecia y subirse en botes, subirse en barcos y tratando de escapar a su pueblo, a su tierra de Israel. Y en medio de ese camino por el mar Mediterráneo, los mismos gobiernos los paraban y regresaban ese barco para atrás, forzaban, brincaban los soldados, brincaban los barcos y forzaban a los capitanes para rodear el barco para atrás a Grecia o Italia para así pueden regresar a la Alemania para ser quemados, para ser asesinados. Una de las cosas, hablando de Italia, uno de los traicioneros más grandes durante la Segunda Guerra Mundial era la Iglesia romana, que ellos ellos marcaban al pueblo, decían, enseñaban al pueblo: los judíos crucificaron a Cristo, los judíos crucificaron a Cristo. Uno de los más perseguidores del pueblo judío era el pueblo cristiano, con su cruz, influenciado por Roma cristiana, que plantaron ese odio contra el pueblo de Israel. Aún Hitler fue influenciado por Roma y por Martín Lutero para tener ese odio contra el pueblo de Israel. Hijo de Dios, si no bendices al pueblo de Israel, si no puedes tener una bandera de Israel, si no te puedes identificar con el pueblo de Israel, algo está correcto en tu teología, porque el verdadero Hijo de Dios va a amar el pueblo de Israel. Y en ese odio, ese terrible odio que Roma católica, apostólica, que influyó durante los siglos y durante la Segunda Guerra Mundial, y aún por medio de Italia entraron, voltearon esos barcos que iban rumbo a Israel, la tierra de Israel, y los volteaban y los llevaban a Roma para que Roma, Italia, podía entregarlos
a los soldados de Alemania. Hijo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué las cosas tienen que pasar por eso? ¿Por qué tenemos que pasar por angustia, dolores? Así. Es porque por medio de esa aflicción, esa angustia, ese dolor, las naciones, los líderes, los presidentes, los emperadores, los que estaban encabezados de las Naciones Unidas, fueron y miraron esos campos de concentración y miraron qué horrible era lo que pasó allí en Alemania. Hijo de Dios. Después de eso, entonces, con ese, porque eran compungidos de corazón, 33 naciones, comenzando con el pueblo de Estados Unidos, con el presidente Harry S. Truman, votaron en favor de dar a Israel su tierra para que se pudiera entrar, regresar Israel para atrás a su tierra. Y 13 en contra y 10 abstuvieron. Pero ¿qué se llevó? Se llevó esa angustia, ese dolor tan tremendo. ¿Cuál es el propósito de ese el holocausto? Porque el Señor quería comenzar que el tiempo de los gentiles se podían comenzar a cerrar. Porque en Isaías capítulo 66, verso 8, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio cosa tal? Parirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Si el Señor no permitía que ese horrible holocausto pasaba, provocado por Adolfo Hitler. Adolfo Hitler murió una muerte sin honra. Él murió en sus últimos días. Adolfo Hitler, su espíritu estaba tan perturbado que la gente que estaban alrededor de él le decían que era un ogro, alguien que no se podía aguantar, un espíritu malo entró tan tremendamente en él, porque cuando maldices al pueblo de Israel, serás maldecido. Así dice Génesis capítulo 12, verso 3. Hay que bendecir al pueblo de Israel. Amén. Amén. Entonces, para que esta escritura, Isaías 66, 8, se podía cumplir. Y luego se podía cumplir en Lucas capítulo 21, verso 44. Ahí caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y eso fue en el año 70. Y primero Israel fue conquistado por Roma, y luego por los musulmanes, y luego los turcos otomanos, y luego los Gran Bretaña. Pero en el año 70, Roma, los soldados de Roma conquistaron
a Jerusalén y tumbaron todos los muros y no se quedó piedra sobre piedra del templo, así como el Señor profetizó en Mateo capítulo 24, verso 3, que no se iba a quedar piedra sobre piedra. Y el Señor usando Roma para esa maldición. Hasta la fecha es pueblo de maldición, porque se encontraron, fueron vasos, así como Faraón fue vaso de maldición, así como Amán fue vaso de maldición, así Roma fue vaso de maldición. Entonces, eso pasó en el año 70. Y luego el Señor profetizó que hasta los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y eso pasó en junio 7 de 1967. Que los soldados de Israel, por milagro de Dios, no tengo el tiempo para elaborar, para decir todos los detalles, que cómo Israel conquistó, cómo los soldados israelíes conquistaron la ciudad antigua y los padres de los lamentos. Pero todo ese tiempo el Señor Israel sufrió. Fueron rechazados, despreciados en todas las naciones. Aun cuando escúchate algo que es muy caro, dicen, oh, el judío es muy, tiene mucha avaricia. Oh, es un judío. ¿De dónde vino ese sentir, ese lenguaje? Vino de Roma. Eso es judío. Oh, los judíos crucificaron a Cristo, Hijo de Dios. No fue los judíos que crucificaron a Cristo. Fue el pecado de todo el mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestros pecados. Es el pecado de todos nosotros. No fueron judíos. El pueblo judío es el pueblo especial de Dios. Pero en el año 70, se quitó los sacrificios. En el año 67 regresó Israel para atrás a la ciudad antigua. Señal que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué hay pruebas? ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué hay angustia en nuestra vida? La aflicción nos provoca para aprender la palabra de Dios. Salmo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado. En inglés dice afligido. Bueno me es haber sido humillado o afligido por medio de la aflicción, por medio de la humillación, para que aprenda tus estatutos, para que podamos comenzar buscar al Señor. Escuché un reporte
La Biblia, el libro número 1 que se está vendiendo ahorita en este tiempo de aflicción del coronavirus es la Biblia. Y por medio de la Biblia te provoca, te enseña qué hacer en tiempo de angustia y de dolor. Y el número 1 palabra que se encuentra en Google, que la gente está desesperados buscando el significado de oración, se encuentra por Google. El Google es donde se escucha, se busca el significado de palabras. Y número uno palabra que se está buscando es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Dónde aprendemos eso? Por medio de la palabra de Dios. Te provoca aprender la palabra del Señor. Número 2, la aflicción nos provoca a estudiar la palabra de Dios que nos proteja. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a leer Salmo 91. Salmo 91. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora que está pasando ahorita ¿por qué? Que el Señor, por medio de su palabra, nos dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Pero aún ahorita el pueblo no está buscando, no está clamando a Dios como Dios debe ser buscado. Porque ese coronavirus no ha llegado a su casa. Hemos recibido llamadas de hermanos que su casa está contaminado con coronavirus. Y con llanto y lloro me han pedido oración. Con aflicción, grande aflicción. Pero aún ahorita, porque no ha llegado esta peste destruidora en su casa. Calmaditos, calmaditos, calmaditos. Sí, se reúnen, sí tienen sus servicios privados, pero no están buscando a Dios. Porque el peste destruidora no ha llegado a su casa. Siguen comiendo, siguen teniendo sus fiestas. Hijo de Dios, la palabra del Señor se dice, si podemos, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Cuando estudiamos su palabra, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y alarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia. El coronavirus es una pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti
no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero porque tú has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hijo de Dios, no se descuiden. Busca a Dios con todo tu corazón. No se relajen, porque todavía esa pandemia está alrededor de nosotros. Está alrededor en las calles. Todavía hoy escuché que una familia al norte de aquí, como 1 hora del norte, su hija de 3 años fue contagiado con ese virus. Y la madre está preocupada porque su hija está visitando esa familia. Hijos, todavía esta plaga está alrededor de nosotros, pero si ponemos nuestra confianza en el Señor te va a cuidar. Amén. Amén. Número 3. La aflicción nos provoca a avivamiento espiritual. Salmo 119, verso 107. Afligido estoy en gran manera. Oh Señor, vivifícame conforme a tu voluntad. ¿Y sabe qué? COVID-19 va a provocar avivamiento en la iglesia. Porque hay pueblo que están orando. Estoy conectado con hermanos de diferentes lugares, no más aquí local, pero diferentes lugares que estamos provocados, lo estoy provocando que orar. Hay cientos que ahorita están orando. Este virus está provocando el pueblo buscar a Dios. Está provocando avivamiento. ¿Y cómo viene avivamiento? ¿Cómo? Afligido estoy en gran manera. Oh Señor, vivifícame o avívame conforme a tu palabra. Este virus va a provocar avivamiento. Satanás sabe eso. Por eso está usando los gobernadores, los líderes del gobierno que no quieren abrir los santuarios, porque Satanás sabe cuando el pueblo regresa a los santuarios va mucho avivamiento, porque desde ahorita el pueblo está buscando. Los que están despiertos, los demás, acuérdese, la prueba no es para ser el Hijo de Dios. La prueba es para provocar, para enseñar lo que está adentro de ti. Si vas a buscar a Dios o no. Si vas a buscar a Dios con todo tu corazón. La prueba revela lo que vas a hacer. Si ahorita, con estos 2 meses, no has buscado a Dios, estás buscando a Dios, eso es lo que está revelando en lo que está adentro de ti.
Quizás Dios tiene que apretar las tuercas más, tiene que llegar más a tu casa. Porque por amor de tu casa, por amor de tu alma, Dios tiene que soltar ese virus a nuestros hogares para provocar, para buscar a Dios, para provocar avivamiento. Pero yo no quiero que el virus llegue a mi casa. Yo quiero voluntariamente, no forzosamente, pero yo quiero voluntariamente buscar a Dios. En amor del Señor, porque yo amo al Señor. No porque alguien me está forzando. Yo quiero hacerlo en avivamiento porque yo amo al Señor. Por medio de la aflicción, punto número 4, por medio de la aflicción el Señor nos libera. Salmo 119, verso 153. Mira mi aflicción y líbrame. ¿Cuánto pueblo judío dijeron estas palabras? Mira mi aflicción, líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. En las últimas palabras que salían de los judíos ortodoxos, judíos conservativos, judíos que tenían, no ya sé qué pasaba en su vida, no iban a creer en su Dios. Y las últimas palabras que el pueblo judío decía en sus cámaras de gas, que en Yad Vashem está en ese museo, el holocausto. Ahí está un salón que tiene una llama eterna y tiene placas y abajo de esas placas tiene ceniza de los campos de concentración. Y tiene los nombres de cada campo de concentración. Y las últimas palabras que ellos decían: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Dios no es tres, no es dos, es uno. Los dos testigos afligidos que es Israel y la iglesia, decimos que Dios es uno. Ser fiel hasta la muerte. No dice ser fiel hasta que mueres. Dice ser fiel aún cuando te matan. Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Ser fiel, hijo. Ser fiel con su angustia, tu dolor, tu clamor al Señor. Ser fiel al Señor. Por medio de la aflicción, el Señor nos libera. Nos libera. Punto número 5, el último punto que quiero hablar esta tarde. El Señor se acuerda de nosotros durante nuestra aflicción. ¿Cuántas veces el rey David
clamó al Señor los salmos. Apenas estoy pasando por los salmos. ¿Cuántas veces el rey David clamó al Señor? Se escribió su clamor en palabras. Doy gracias porque están escritos las palabras de angustia, de dolor, de aflicción del rey David. Salmo 132, verso 1. Acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción. Acuérdate, hijo, cuando escuchas, cuando clamas y no se oye voz, cuando estás clamando y no se escucha voz. Aquí la palabra dice, acuérdate, oh Señor, de David y también de ti. Y el Señor se acuerda de tu clamor, de tu angustia, de tu dolor. Hijo, el Señor es fiel, es justo. Ayer fue mayo 16. Fuimos llevados el Señor nos provocó a ir a los departamentos donde comenzaron nuestro ministerio aquí en Vista. Qué casualidad, mayo 16. En mayo 16, 1990, entré a mi primer ayuno de 21 días y lo entregué en mayo 16. Ayer fue mayo 16. Yo no planeé para ir al apartamento, pero el Señor acomodó las cosas tan grandes. Pero es increíble cómo Dios maneja las cosas. Hijo de Dios, Dios es real. Dios es real. Muchos se desesperan y no escuchan voz y consultan brujas, adivinos. Es un gran enemigo de Dios. Dios aborrece, tiene celos cuando consultamos a Satanás o los adivinos, los brujos. No porque en tu desesperación quieres una respuesta. ¿Sabe qué? ¿Por qué no recibes respuesta? Porque no estás orando como debes de orar. Porque cuando oras como el Señor quiere, ¿sabe qué? Vas a recibir una respuesta de Él sin duda. Yo viví este Salmo 34, verso 6. Yo viví este verso. Este pobre clamó y oyólo el Señor y librólo de todas sus angustias. Hijo de Dios, el Señor escucha cuando clamamos, cuando oramos como Él quiere que nosotros oremos. El Señor nos escucha. Bueno, muchas veces consultamos a brujos, hechiceros, porque no tenemos confianza, no hay algo que está estorbando nuestra conexión con Dios. Pero cuando realmente estamos conectados con el Señor nos habla por medio de su palabra o por diferentes cosas. El Señor nos habla. Yo tengo la prueba en mis manos. Sé que el burro es pardo porque tengo los pelos en mis manos.
estoy seguro que el Señor escucha nuestra oración y a su tiempo Él contesta. ¿Por qué hay sufrimiento? Es el Dios en medio de la angustia, la enfermedad, prueba, dolor, pérdida, crisis, adversidad, sufrimiento. Buscamos a Dios como Él debe ser buscado. Dependemos en Dios. Muchos pastores ocultan su falta de oración, devoción, estudio bíblico de la palabra del Señor y cante. ¿Sabe qué? Cuando tienes la palabra del Señor en tu espíritu, como Jeremías capítulo 20 verso 9, yo traté de parar de hablar. Ya no quiero hablar porque violencia viene. ¿Sabe qué? La violencia provoca avivamiento. Pero Jeremías dijo, ya no quiero hablar. Pero él dijo, yo no puedo, traté de no hablar. Pero la palabra del Señor estaba en mis huesos, en mi espíritu como una llama, y me provocó de orar, de hablar otra vez. Hijo de Dios, cuando estás conectado con el Señor, cuando estás clamando al Señor con todo tu corazón, cuando comienzas a hablar, fuego sale de tu boca. ¿Por qué? Porque Dios es fuego, Dios es real, Dios es el Todopoderoso. ¿Por cómo viene eso? Por medio de la angustia y dolor. Hijo de Dios, que Dios nos ayude a tener eso, aceptar la angustia y el dolor, para que nosotros podamos seguir buscando a Dios. Hijo de Dios, hija de Dios, si no tienes hambre ya para esta fecha, en este tiempo, algo está mal. No estás buscando a Dios como Dios merece ser buscado. Debe de buscar su pastor, los pastores. Los pastores deben de estar buscando el rostro del Señor para que cuando ellos comiencen a hablar tengan voz del Señor. Pone el canto en el Monte Calvario, por favor. Vamos al Monte Calvario, esa angustia, el dolor que el Señor sufrió por nosotros. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él estaba en la cruz del Calvario, Él estaba con ese dolor. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hijo de Dios, cuando estás pasando por aflicción, angustia, usted piensa, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hijo de Dios. Pero cuando estamos pasando por la aflicción, la angustia, el dolor, el Señor no se olvida de nosotros. Es cuando más el Señor está cerca de nosotros, aunque no escuchamos voz. Él dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hijo de Dios. Oh, Señor.
Vamos a orar. Oh, Señor. Vamos a orar. Busca a su pastor. Tu pastor te puede dar palabra de aliento. Búscalo, tenga hambre. Tenga hambre de la palabra del Señor. Búscale. Y cumple, ser justo, cumple lo que necesitas hacer. Así como el templo, tenemos que hacer todo lo que hacemos, aun cuando estamos congregando. Es la justicia de Dios. Y el Señor dice, yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Cuando busca, estás haciendo, estás cumpliendo con todo lo que el Señor quiere que usted tenga. Cumple con Él. Él suple todas tus necesidades. Hijo de Dios, es hermoso. Es hermoso. Dios es real. Dios cuida de sus hijos. Vamos a orar. Padre Celestial. Oh, Señor. Oh, Señor, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor. Mira cada familia que está escuchando. Tenemos contactos con Colombia, Centroamérica, México. Hay un pastor en Managua, Nicaragua, que ahorita está en forma de como un bebé, está muy enfermo. Se llama Pastor Modesto Cruz Espinosa. Vamos a orar por él. Me mandaron fotos de él. Muy triste la condición de este pastor. Vamos a orar. Si no tienes una necesidad personal, hay muchas necesidades alrededor de nosotros. Oh. Mira la angustia que el Señor pasó por nosotros. Y aún en todo ese dolor, Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, perdónalos. Perdónalos, perdónalos. Cada vez que vamos al jardín de la tumba, se siente un ambiente hermoso allí. Oh, se siente un ambiente que se siente la gloria del Señor. Es el jardín de la tumba. En la tumba está en la puerta. Él no está aquí, Él resucitó. En 2012 yo miré ese letrero y comencé a llorar, llorar, llorar. Doy gracias al Señor. Él no está ahí, Él está en su trono. Él no está escuchando. Él no está escuchando, hijo. No está escuchando.
Avivamiento viene. Avivamiento viene. Nomás tenemos que buscar al Señor. Dios va a preparar su pueblo, va a avivar a su pueblo. Las aflicciones es para avivar el pueblo. Oh, oh, Déjame acabar la historia. El Señor nos llevó al apartamento. Eso fue, ayer fue nuestro 30 aniversario desde el primer tiempo que hicimos nuestro primer ayuno de 21 días. Y el Señor nos provocó a regresar. Allí visitar ese apartamento. Y el Señor también provocó una fiesta aquí con nosotros. En una forma muy especial, el Señor no se olvida de lo que hace su Hijo. Las aflicciones, la angustia, el dolor, el Señor no se olvida. Nomás sirva al Señor. Deja que sus lágrimas corren. Corren de sus mejillas, corren por abajo de sus mejillas, corren de lágrimas calientes. El Señor está escuchando tu oración, tu angustia, tu dolor. Dios es real, hijo. Él es real. El Señor, antes que doy la bendición, mañana es tiempo de ayuno. Cada lunes es tiempo de ayuno. Y entra el tiempo de oración cada mañana. Aquí estamos 5:30 de la mañana hasta las 7, aún después. Cada mañana estamos orando. Cada mañana hemos sentido la presencia del Señor de una forma muy, muy especial. Hijo de Dios, cuando buscamos a Dios, el Señor nos viene y nos visita. Y ayunamos cada lunes y durante la semana escoge un día para ayunar, es tiempo de pelear la buena batalla. Y hay oración a las 12 aquí en nuestro apartamento, nuestra casa, perdón. Y a las 7 de la tarde. Ya tenemos 30 años. Así como comenzamos el ayuno, así tenemos 30 años orando cada lunes a las 7 de la tarde. Hijo de Dios, recompensa viene cuando cumples, cuando lo haces con todo tu corazón, cuando obedeces al Señor. Y enlístate, escríbete. Mi número de teléfono es 760-809-9058. Hay como unos 400 hermanos, diferentes lugares, que están conectados con nosotros ya para este tiempo. Están orando con nosotros. Hijo de Dios, es increíble,
Increíble cómo Dios está usando esta plataforma. Dios está trabajando en formas grandes, grandes, grandes. Hay que seguir orando. Hay que seguir peleando la buena batalla. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y hay de ti misericordia. El Señor alce de ti su rostro y ponga en nosotros paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Siempre pedimos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Amén. Amén. Amén.